Todo comenzó con un solo disparo y terminó con el sonido de una puerta de acero cerrándose. Dentro, un general capturado. Afuera, solo una soldada, que el mundo ahora creía muerta. Su misión no estaba autorizada, era personal. Antes de comenzar, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir trayendo más historias como esta. Tu suscripción es nuestro mayor apoyo. Antes de que su mente registrara el movimiento, Elena ya giraba la mira hacia el hombre. El contorno oscuro del radio, visible por un momento, bajo la capa fue suficiente. En una fracción de segundo, el disfraz se desmoronó por completo. El pastor no era un pastor, era el vigía de una emboscada, el primer dominó a punto de caer. La voz de Martínez sonó en su oído, afilada como vidrio roto. Él está guiando el ataque, Elena. El convoy está en el objetivo. 60 segundos. El mundo entero se redujo a ese momento. El peso de decenas de vidas presionó su dedo en el gatillo. Las imágenes de otros convoyes, de vehículos en llamas, parpadearon frente a sus ojos, pero era el miedo de que ese tiro pudiera desencadenar algo aún mayor, algo incontrolable, lo que amenazaba su autocontrol de hierro. No había tiempo para dudar. El destino de todos dependía de su acción. El chasquido seco del rifle cortó el aire, resonando en el cañón. La tensión acumulada durante horas estalló como un trueno, rompiendo el silencio opresivo mientras el cuerpo del vigía caía al suelo. Y antes de que tocara el suelo, un destello brilló en las rocas. Arriba. Elena vio primero el reflejo de una lente. Sus ojos se entrecerraron. No estaba sola. Alguien más estaba observando, y ahora el juego había cambiado. El frío en la espalda de Elena se convirtió en hielo puro. El juego no solo había cambiado, se había invertido. Ahora ya no eran los cazadores invisibles, eran los objetivos. El segundo observador, posicionado más arriba en la montaña, seguramente había visto caer al primero. En su mente, Elena podía visualizar la escena desarrollándose. El enemigo en el radio, ya no como un vigía, sino como un testigo, alertando a toda la fuerza de emboscada sobre su presencia y la de Martínez. El factor sorpresa, la única ventaja real que tenían, se había desintegrado en un parpadeo, junto con el brillo de esa lente enemiga. Martínez, él nos vio. Con seguridad nos vio. Posición superior, 300 metros por encima de nuestro primer objetivo. Busca más. Su voz era un susurro controlado, pero por dentro su cerebro gritaba. El protocolo para esa situación era claro: abortar, retirarse y reposicionarse. Pero el convoy, aún ignorante del peligro, continuaba su avance inexorable hacia el matadero. Retroceder ahora significaría condenarlos. Sentía el peso de la mirada del otro francotirador sobre ella, una presión física, como si su mira ya estuviera en su nuca. La montaña, que antes era su escondite, ahora parecía una trampa abierta. La mente de Elena trabajaba a un ritmo frenético, descartando opciones imposibles. Enfrentar al segundo francotirador. Eso iniciaría un duelo de francotiradores que los atraparía en su lugar, mientras el convoy sería masacrado abajo. Intentar el radio de largo alcance para alertar al comando tomaría minutos preciosos que no tenían. El convoy estaba a menos de un minuto de la curva fatal donde probablemente estaba enterrado el IED. Solo quedaba una opción, una maniobra desesperada y fuera de cualquier manual. Un plan tan arriesgado que fácilmente podría matarlos. Martínez, intenta llamar al convoy en el radio de corto alcance. Sigue intentándolo sin parar. Ordenó, ya en movimiento, su cuerpo deslizándose unos metros hacia la derecha para un ángulo ligeramente diferente. Él la miró, la confusión en sus ojos. «Elena, ¿qué vas a hacer?» Ella no respondió con palabras. Sus movimientos eran la respuesta. Su plan era un sacrilegio para un francotirador. Ella iba a fallar a propósito. Dispararía en la carretera, justo frente al vehículo líder.
Un tiro de advertencia, un acto que gritaría su posición a todo el valle, pero que tal vez, solo tal vez, haría que el convoy se detuviera. El rugido de los motores se hizo más fuerte. La parte delantera del primer Humvee apareció en la curva. El gancho era terrible. El éxito del tiro de advertencia sellaría su propia sentencia de muerte. No hubo más pensamiento. El instinto asumió el control total. El mundo de Elena se redujo a un punto en el asfalto, 3 metros delante del neumático delantero del Humvee. Ella no apuntaba a un hombre, sino al destino. Contuvo la respiración, el corazón martillando contra las costillas, y apretó el gatillo. El impacto de la bala en la carretera fue brutal, una explosión de polvo y grava que saltó como una fuente violenta. El efecto fue inmediato y caótico. El conductor del Humvee pisó el freno con toda su fuerza, los neumáticos chillando un grito agudo mientras el vehículo derrapaba, deteniéndose de lado. Detrás de él, el resto del convoy chocó en una confusión de metal chirriante y bocinas desesperadas. La trampa de Elena funcionó. El convoy se detuvo, fuera de la zona de muerte principal. Por un segundo, un alivio helado la recorrió. Pero ese segundo fue todo lo que tuvo antes de que el infierno respondiera. Ese tiro de advertencia no solo fue una señal para sus aliados, fue una luz para sus enemigos. El precio por sus vidas se pagaría ahora. La respuesta llegó en forma de un zumbido mortal que pasó a centímetros de su rostro. Una bala del otro francotirador destrozó la roca al lado de su cabeza y fragmentos de piedra cortaron su mejilla, un choque de dolor agudo que la devolvió a la realidad. Ya no era una observadora, era la presa. Casi al mismo tiempo, como si el disparo enemigo fuera una señal, todo el valle estalló. Decenas de destellos de fusiles enemigos parpadearon a lo largo de la cordillera, una furia desorganizada y furiosa contra el convoy ahora expuesto. Y entonces, una luz cegadora lo engulló todo. El IED. Detonado en un acto desesperado del enemigo, la explosión fue catastrófica. El suelo tembló violentamente y la onda de choque golpeó el nido de Elena y Martínez como el puño de un dios furioso. La fuerza de la explosión la lanzó contra las piedras. Su cabeza golpeó con fuerza y la oscuridad comenzó a devorar su visión. El último sonido que escuchó fue el grito de Martínez, amortiguado por el rugido ensordecedor. El silencio llegó después. La conciencia volvió como una marea lenta y dolorosa, no de una vez, sino en fragmentos. Primero, un zumbido agudo e interminable en sus oídos, bloqueando todos los demás sonidos. Luego, el dolor, una punzada palpitante y brutal en la parte posterior de su cabeza y una ardorosa quemazón en su hombro izquierdo. El olor a metal quemado y humo de diésel invadió sus narices, haciéndola toser, lo que envió nuevas olas de dolor por su cuerpo. Sus ojos se abrieron, pero la visión estaba turbia, manchada de rojo. Parpadeó, tratando de enfocar, y vio el cielo cubierto por una nube negra y aceitosa. El infierno tenía un techo. Con un gemido, intentó levantarse, pero su cuerpo protestó. Fue entonces cuando vio a Martínez. Estaba a pocos metros de distancia, caído de una manera que ningún ser humano debería caer, su cuerpo torcido sobre las rocas. El grito que había escuchado antes de desmayarse no era de miedo. Había sido el último sonido de él. El silencio que siguió en su radio era ahora permanente. Estaba sola, completamente sola. Ignorando el dolor que gritaba en cada fibra de su ser, Elena se arrastró hasta el borde del nido de piedra, el rifle aún en su mano por puro instinto. Lo que vio abajo fue un escenario de aniquilación total. El convoy era una fila de carcasas humeantes. Cuerpos de soldados estadounidenses yacían esparcidos por el asfalto, el resultado de la furia enemiga.
nudo de fracaso y culpa se formó en su garganta. Su advertencia los había salvado de la zona de muerte principal, pero los había condenado a una masacre a cielo abierto. Y luego, en 1900, medio del humo y los escombros, vio un movimiento coordinado. Los insurgentes arrastraban a un hombre fuera del vehículo de comando, un oficial de alto rango. Incluso a distancia, reconoció su porte y uniforme. El general Harrison. Lo arrojaron al suelo, ataron sus manos y comenzaron a arrastrarlo lejos de la carretera, hacia las montañas. La lógica decía que debía quedarse quieta, sobrevivir, pero ver al general ser llevado como un trofeo encendió una llama fría y furiosa dentro de ella. La misión de protección había fallado. Una nueva misión, imposible y suicida, acababa de nacer. Rescate. La llama de furia en su pecho fue lo que la forzó a moverse. El dolor era una niebla roja, pero la claridad de la nueva misión la atravesó como un rayo. El primer paso era sobrevivir para poder luchar. Con un esfuerzo monumental, Elena se concentró en sí misma, haciendo un inventario brutal de sus daños. La cabeza sangraba, pero el corte era superficial. La pierna estaba lastimada, pero aguantaba. El hombro era el verdadero problema. La articulación estaba dislocada, inútil. Apretando los dientes hasta que le doliera la mandíbula, se apoyó en una pared de roca y con un grito ahogado por el dolor, forzó su hombro de vuelta a su lugar. Un crujido enfermizo resonó en el silencio, seguido de una ola de náuseas que casi la hizo desmayar nuevamente. Pero el dolor agudo se transformó en un dolor soportable. Revisó su rifle. Intacto. Su mira, por un milagro, aún parecía precisa. El radio estaba hecho pedazos. Sin dudarlo, se arrastró hasta Martínez, evitando su rostro, y recogió sus cargadores de munición extra, su cantimplora de agua y una jeringa de morfina. Cada objeto era un peso muerto, un recordatorio de su soledad. Con los suministros escasos, volvió al borde. El grupo enemigo ya era una fila de puntos distantes, subiendo la ladera opuesta. Perder el contacto visual significaría el fin. No había tiempo para duelo, no había tiempo para un plan detallado. El plan era simple: seguir, moverse, cazar. Lanzó una última mirada al valle, una oración silenciosa por los muertos. Otra mirada a Martínez, una promesa silenciosa de que su muerte no sería en vano. Luego dio la espalda a la carnicería. Usando las sombras y las rocas como sus aliadas, comenzó a moverse, siguiendo un camino paralelo al de los captores, manteniéndose siempre por debajo de la línea de la cima. Cada paso era una batalla contra el dolor, cada respiración un esfuerzo, pero el dolor la mantenía enfocada. El duelo se transformó en combustible. El miedo en vigilancia. Ya no era un soldado en una misión, era un fantasma movido por venganza y deber, una depredadora herida siguiendo su presa. La caza había comenzado. Las horas siguientes fueron un borrón de dolor y determinación. El sol afgano era un martillo implacable, y cada gota de sudor era una pérdida preciosa de un recurso que no podía reponer. El agua de la cantimplora de Martínez fue tomada en pequeños y calculados sorbos, suficiente para mojar la boca, pero nunca para saciar la sed. El dolor en su hombro era una compañía constante, una presencia ardiente que usaba como ancla para mantenerse despierta y enfocada. A través de la mira de su rifle, no solo seguía, diseccionaba al grupo enemigo. Eran 12. Uno de ellos parecía el líder, dando órdenes cortas y agresivas. Vio al general Harrison tropezar por el cansancio, solo para ser brutalmente empujado y obligado a seguir. La escena no provocó tristeza en Elena, sino una rabia fría y metódica. Estaban confiados, arrogantes en su propio territorio, y esa arrogancia era una vulnerabilidad. Notó cómo distribuían el peso, quién llevaba más munición, quién parecía más atento.
Cada detalle era una pieza del rompecabezas que tendría que armar para tener la mínima oportunidad de éxito. Cuando el sol comenzó a tocar la cima de las montañas, pintando el cielo de naranja y morado, el grupo finalmente llegó a su destino. Y el corazón de Elena se hundió. No era un campamento o una simple cueva, era una fortaleza. Excavada en el costado de un pico rocoso, un antiguo refugio había sido transformado en un nido de avispas impenetrable. Desde su posición elevada, Elena podía ver todo con una claridad desesperante. Nidos de ametralladoras protegidos por sacos de arena, alambre de púas en espirales mortales y centinelas posicionados en puntos estratégicos, sus siluetas oscuras contra el cielo del atardecer. Era una estructura diseñada para repeler a un ejército, no para ser invadida por una sola soldado herida. Mientras observaba, impotente, arrastraron al general Harrison adentro. El sonido de una pesada puerta de acero cerrándose resonó por el valle, un clangor final y metálico. El sonido no era de una puerta, sino de una tumba siendo sellada. La caza había terminado. El asedio imposible estaba a punto de comenzar. ¿Cómo entraría allí? La puerta de acero cerrándose no rompió el espíritu de Elena, solo lo afiló. La desesperación fue sustituida por una paciencia gélida, la herramienta más letal en su arsenal. Mientras la noche caía y las estrellas surgían en el cielo oscuro, no se movió. Permaneció en su nido de observación, convirtiéndose en parte de la montaña, una estatua de venganza esperando el momento correcto. Con la visión nocturna de su mira, la fortaleza enemiga se reveló en detalles fantasmagóricos. Durante horas hizo un mapa mental de cada centímetro de ese lugar. Memorizó las rutas de patrullaje, el tiempo que cada guardia tardaba, sus pequeñas debilidades. Un centinela en el puesto este encendía un cigarro cada hora, un ritual que lo distraía por preciosos 30 segundos. Otro, cerca del generador, era perezoso, rara vez mirando hacia la oscuridad más allá de su puesto. No buscaba una puerta abierta, sino una falla en la cadena, un eslabón débil que pudiera romper para hacer que todo el sistema se desplomara. La noche era su aliada. La arrogancia de ellos era su arma. El plan que se formó en su mente era un reloj preciso y mortal. Cada pieza dependía de la otra. No sería un ataque, sería una cirugía. Y la primera incisión tenía que hacerse ahora, en el punto más profundo de la noche. Tomó la jeringa de morfina que había recuperado de Martínez y, sin dudarlo, la inyectó en su propio muslo. No era por el dolor que sentía ahora, sino por el dolor que seguramente vendría. Era un seguro para mantenerla de pie cuando su cuerpo quisiera rendirse. Dejando atrás su mochila, tomó solo lo esencial: su rifle, la pistola y el cuchillo de combate. Moviéndose con una lentitud agonizante, descendió de su posición elevada, un fantasma deslizándose sobre las rocas. Su primer objetivo era el fumador. Se posicionó a 200 metros de distancia, una posición perfecta. El viento estaba calmado. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Esperar por la pequeña llama del encendedor que iluminaría su objetivo y al mismo tiempo sellaría su destino. La espera duró una eternidad, pero terminó en un segundo. Una pequeña llama amarilla titiló en la oscuridad, iluminando el rostro del centinela. Para Elena fue como un reflector. El mundo se concentró en ese punto de luz. Su dedo se movió con una suavidad que desmentía la tensión. El sonido del disparo fue un golpe sordo, un puñetazo en el aire, inmediatamente tragado por la vastedad de la noche. La llama del encendedor se apagó. El hombre cayó hacia atrás sin emitir sonido, detrás de los sacos de arena. Nadie lo vio, nadie lo oyó. El primer eslabón de Nido de Sin. La cadena estaba roto. Elena no sintió nada, ni alivio ni triunfo, solo el frío de una máquina en funcionamiento. Uno ya cayó, faltaban 11.
Con el ojo externo de la fortaleza ahora ciego, era hora de moverse. Dejó su rifle atrás, cuidadosamente posicionado entre las rocas. La larga distancia había terminado. Ahora comenzaba el combate cuerpo a cuerpo. Con la pistola con silenciador en las manos, se convirtió en una sombra entre las sombras, deslizándose por el terreno rocoso en una travesía, lenta y agonizante hasta la base de la fortaleza. Cada piedra suelta era un enemigo potencial. Finalmente, presionó su espalda contra la pared fría e irregular de la estructura. Arriba, escuchaba el zumbido del generador, uno de sus objetivos. Pero luego, escuchó otro sonido mucho más cerca, el sonido de botas sobre grava, una patrulla, y venía en su dirección, a punto de doblar la esquina a unos pocos metros de donde ella estaba. Acorralada. No había dónde correr. La única salida era a través de ellos. En el instante en que el primer guardia dobló la esquina, Elena explotó de las sombras. Su mano tapó su boca, ahogando un grito sorprendido, mientras su otra mano clavaba su cuchillo de combate bajo las costillas, un golpe fatal y silencioso. Sostuvo el cuerpo mientras caía, un peso muerto. El segundo guardia, algunos pasos atrás, escuchó el ruido amortiguado y se apresuró, encontrándose con Elena en su camino. Antes de que pudiera siquiera levantar el fusil, el silenciador de su pistola escupió fuego una sola vez. El sonido fue un golpe hueco. El hombre cayó con un agujero en la frente. Todo duró menos de 5 segundos. El silencio volvió, ahora más pesado, manchado por el olor a sangre. Arrastró los cuerpos hacia la oscuridad más profunda, un trabajo sucio y necesario. El camino hacia el generador estaba libre. Siguiendo el zumbido constante, llegó a una pequeña construcción de ladrillos. Había un guardia solitario allí. A través de una rendija en la pared, Elena lo observó, preparándose para el próximo disparo, pero se detuvo. El guardia no era un hombre, era un niño, tal vez 17 o 18 años. No parecía un soldado, sino alguien disfrazado de uno. Bajo la débil luz de una lámpara, no vigilaba el perímetro. Miraba una fotografía gastada que sostenía en sus manos. Por primera vez esa noche, el dedo de Elena en el gatillo vaciló. Matar soldados era su trabajo, pero eso parecía otra cosa. El plan exigía silencio, pero su instinto gritaba. La imagen del general siendo arrastrado, la imagen de Martínez sin vida en el suelo, los rostros de los soldados del convoy. La vacilación de Elena duró solo un instante, un último vistazo de la mujer que era antes de la guerra. Pero la soldado ganó. Ese niño, por más joven que fuera, formaba parte de la máquina que mató a sus amigos. Sin embargo, no pudo apretar el gatillo. En su lugar, se movió. Silenciosa como la muerte, rodeó la pared, y antes de que el joven centinela pudiera percibir un cambio en el aire, ya estaba detrás de él. Un golpe rápido y preciso con la culata de la pistola en la base de su cráneo. El joven cayó sin un gemido, desmayado sobre el polvo, la fotografía de su familia olvidada a su lado. Una vida salvada, pero la amenaza neutralizada. Con el guardia fuera de combate, Elena se volvió hacia el generador. El tiempo era crucial. No solo lo apagaría, lo convertiría en una bomba. Con su cuchillo, cortó la línea de combustible, dejando que el diésel se derramara y formara un charco oscuro en el suelo. Luego, atacó el cableado principal, exponiendo los cables con movimientos rápidos. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, unió los dos cables. Una lluvia de chispas violentas estalló, y el charco de diésel se encendió instantáneamente con un rugido. Segundos después, las luces de toda la fortaleza parpadearon y se apagaron, sumiendo el complejo en una oscuridad total y asfixiante. Las alarmas estridentes comenzaron a sonar, y los gritos confusos resonaron desde todos los lados. El caos era su cobertura. La caza al general había comenzado nuevamente en la oscuridad.
Mientras los gritos y los pasos de los enemigos corrían hacia el generador en llamas, Elena corría en la dirección opuesta, sumergiéndose más en la oscuridad del complejo. El caos era su camuflaje. La alarma estridente ocultaba el sonido de sus pies. Las luces de emergencia rojas comenzaron a parpadear en algunos pasillos, creando un laberinto de sombras danzantes. Usaba el ritmo de las luces a su favor, moviéndose en los intervalos de oscuridad y congelándose como una estatua en los breves destellos rojos. Se guiaba por el mapa mental que había creado, ignorando los barracones y dirigiéndose hacia la estructura central y más fortificada. Un prisionero de alto valor como el general estaría en el corazón de la fortaleza, no en sus bordes. Lo que buscaba lo encontró en un pasillo subterráneo. El ruido de la superficie era más apagado allí. Al final del pasillo, dos guardias de élite, armados con fusiles de asalto, no participaban en el pánico. Custodiaban una única puerta de acero reforzada, inmóviles y alertas. Estaba ahí. La disciplina de ellos en medio del caos fue la confirmación. Entonces, un oficial enemigo marchó hacia ellos, gritando órdenes furiosas. Elena no entendía el idioma, pero el gesto que hizo a continuación fue universal y heló su sangre. Pasó el pulgar por su propia garganta mientras señalaba la puerta. Su diversión no les dio tiempo. Aceleró la sentencia de muerte del general. Iban a ejecutarlo. Ahora ya no había un plan. Solo había un pasillo, 3 enemigos y una puerta cerrada. La furtividad había terminado. Desde su escondite en las sombras, Elena abrió fuego. Su pistola silenciada hizo un sonido bajo y rápido. Los 2 primeros disparos alcanzaron al oficial en el pecho, derribándolo antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Los otros 2 guardias se voltearon, sorprendidos, y uno fue alcanzado en el hombro, cayendo de rodillas. El otro, más rápido, abrió fuego con su fusil y el pasillo explotó en un ruido ensordecedor. Las balas rasgaron la pared de piedra donde Elena había estado un segundo antes, obligándola a refugiarse. La alarma de toda la base ahora tenía un epicentro, y era ella. Detrás de la columna, Elena sabía que tenía pocos segundos. Espió. Disparó 2 veces, y el guardia, que aún estaba de pie, cayó. El herido en el suelo intentaba recargar, sus manos temblando. Elena no le dio la oportunidad. Avanzó y lo neutralizó con un último disparo preciso. Corrió hacia la puerta de acero y disparó en la cerradura electrónica, que explotó en una lluvia de chispas. Con una patada poderosa, la puerta se abrió. Allí dentro, arrodillado y con una capucha en la cabeza, estaba el general Harrison. Elena cortó sus ataduras con el cuchillo y arrancó la capucha. Los ojos del general se abrieron de par en par. «¿Quién eres?», susurró con la voz ronca, pero el sonido de decenas de botas corriendo hacia ellos por el pasillo era la única respuesta que importaba. La puerta de la celda estaba abierta, pero ahora estaban atrapados en el corazón del avispero. «No hay tiempo, general. ¡Conmigo!». La voz de Elena era un comando de acero que cortó la confusión de él. Lo tiró del brazo, obligándolo a levantarse. Sus piernas estaban débiles, pero él era un soldado. Obedeció. El pasillo principal era suicidio. Mientras el ruido de los enemigos se acercaba, Elena barría la pequeña celda con la mirada. Al fondo había una rejilla de ventilación, oxidada y olvidada. Era pequeña, casi imposible, pero era la única otra puerta en ese ataúd de piedra. «Aquí», pateó la rejilla, que rechinó, pero no cedió. Usando la culata de un fusil enemigo, la aplastó con 2 golpes poderosos. Un agujero oscuro se abrió. «Es nuestra única salida. Ve». Elena entró primero en el estrecho conducto, un túnel claustrofóbico de metal y polvo. El general, con su cuerpo más grande, luchaba por seguirla. Atrás, podían escuchar a los insurgentes invadiendo la celda, sus gritos de ira resonando por el conducto.
Elena reptaba hacia arriba, siempre hacia arriba, siguiendo un flujo de aire débil que prometía el exterior. Emergieron en una repisa estrecha en la cara de la montaña, una salida de servicio que nadie pensaría en usar. Estaban afuera, pero terriblemente expuestos. Abajo, los enemigos comenzaban a dispersarse para la búsqueda. Peor aún, un pequeño grupo de exploradores ya los había visto y comenzaba a escalar en su dirección. Nuevamente atrapados, Elena miró al general, luego a la única granada de fragmentación en su cinturón. El último regalo de Martínez. Sabía que ese era su propósito. «¡Sigue subiendo! ¡No mires atrás!», gritó Elena al general, empujándolo con fuerza por el estrecho sendero. Por un segundo, él dudó, el rostro de un líder que no quería abandonar a un soldado, pero la mirada de Elena era absoluta. Él se giró y comenzó a subir, su cuerpo protestando, pero su voluntad intacta. Elena se volvió hacia los 4 perseguidores que se acercaban rápidamente. Sacó el seguro de la granada. El clic metálico fue su despedida. Con un movimiento calculado, no la lanzó hacia los hombres, sino hacia un montón de rocas sueltas justo debajo de ellos. La explosión fue violenta, no una bola de fuego, sino el sonido de una montaña quebrándose. Toneladas de piedra y tierra cayeron, una avalancha localizada que barrió el estrecho sendero. La avalancha de rocas arrastró a 2 de los perseguidores hacia el abismo. Los otros 2 se aferraron desesperadamente sobreviviendo por un hilo. El camino estaba destruido, pero seguían vivos y furiosos. Atrapados del otro lado, abrieron fuego, y el aire alrededor de Elena zumbó con balas. Ella se tiró al suelo, las balas enemigas destrozando las piedras a su alrededor. Ahora era cuestión de tiempo. Con su pistola respondió al fuego, no para matar, sino para mantenerlos con la cabeza abajo. Cada segundo de tiroteo era 1 metro más de distancia para el general. Ella era el último escudo. Entonces, entre los disparos, escuchó un sonido bajo y rítmico que crecía en volumen. No era el viento, eran las hélices de un helicóptero. ¡Socorro! La ayuda estaba llegando, pero parecía estar a un mundo de distancia. El sonido de las hélices se convirtió en un trueno que sacudió las montañas. Un helicóptero Black Hawk surgió sobre la cima, una bestia de metal oscuro contra el cielo. Su sombra pasó por encima de Elena, y la ametralladora lateral de la aeronave abrió fuego. Los disparos no fueron hacia los enemigos, sino hacia la ladera por encima de ellos, una lluvia de balas que los obligó a retroceder y buscar refugio, poniendo fin al ataque. Desde la puerta abierta, un rescatista descendió rápidamente por un cable, aterrizando en la repisa junto a ella. «¡Estás a salvo!», gritó por encima del ruido. Elena apenas pudo ponerse de pie. La adrenalina que la mantenía en pie comenzó a abandonarla, y sus heridas protestaron con fuerza total. Miró hacia arriba y vio al general Harrison siendo izado al helicóptero. La misión estaba increíblemente cumplida. Atada al arnés de rescate, Elena fue elevada en el aire, dejando el campo de batalla atrás. La subida fue surrealista. El viento de las hélices limpiando la suciedad y la sangre de su rostro. Abajo, la fortaleza era una cicatriz en la piedra. Dentro del helicóptero, el equipo médico actuó rápidamente, atendiendo sus heridas. Alguien le puso una manta sobre los hombros. Vio al general del otro lado, mirándola con una mezcla de shock y admiración que no supo descifrar. No dijo nada, solo asintió con la cabeza, un gesto de respeto que valía más que cualquier medalla. Elena se recostó en la fría fuselaje, sintiendo el peso de la extenuación finalmente aplastándola. El ruido y el dolor comenzaron a disiparse, pero su mente no encontró paz. Solo las imágenes de los rostros de los hombres que mató. En el silencio ruidoso del helicóptero, Elena miró sus impropias manos.
Estaban sucias, arañadas y manchadas de sangre seca. ¿Eran las manos de una heroína o de una máquina? La pregunta resonó en el vacío que sentía por dentro. Había cumplido la misión, vencido lo imposible, pero la victoria no tenía gloria. Tenía el rostro del joven guardia mirando una fotografía. Tenía el peso del cuerpo de Martínez. Recordó a cada hombre que derribó, no como blancos, sino como vidas que borró del mundo. No se sentía una salvadora. Se sentía como un arma que, después de ser disparada, era fría al tacto y olía a pólvora. Una herramienta guardada de nuevo en la caja después de su uso. El helicóptero aterrizó en la base. Las puertas se abrieron a una explosión de actividad. Los médicos corrieron hacia ella. Antes de que la llevaran, el general Harrison se detuvo frente a ella. Puso la mano sobre su hombro bueno y la miró a los ojos. «Gracias, su sargento», dijo, y en su voz había todo el peso de lo que habían pasado. Eso fue todo. No necesitaba nada más. Elena asintió una sola vez. Sabía que las cicatrices de ese día la acompañarían para siempre. Nunca sabría si fue una heroína o un monstruo en esas montañas. Tal vez fue los dos, pero una cosa estaba clara. Enfrentó el infierno y arrastró la victoria desde allí. El costo de esa victoria era una carga que solo ella cargaría. El viaje de Elena Vázquez nos muestra que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción que realizamos a pesar de él. Es la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la determinación de una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Si este relato impresionante te impactó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir trayendo más historias como esta.